Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco y nuestro foco principal será la inigualable Demet Özdemir. Y no nos vamos a quedar en la superficie ni hablar. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea su posible despedida. ¿De qué se trata realmente? ¿Es un adiós definitivo a la actuación, un cambio de rumbo o simplemente un secreto a voces? Prepárense porque esto se va a poner jugoso y mucho. Como saben, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, esa sonrisa radiante que ilumina cualquier pantalla. La hemos seguido en novelas icónicas que marcaron un antes y un después en el panorama televisivo, como la inolvidable Erkenci, donde nos enamoró con su interpretación de Sanem. ¿Quién puede olvidar la química explosiva con Can Yaman? Iconos de la televisión turca. Y por supuesto su posterior incursión en Doğu Kaderindir, donde demostró su versatilidad al interpretar a Zeynep, un personaje complejo y lleno de matices. Allí nos regaló actuaciones conmovedoras que nos recordaron porque es una de las actrices más queridas del momento. Pero últimamente los rumores y las especulaciones sobre una posible despedida han empezado a circular con fuerza en los medios y en las redes sociales. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es el fin de su carrera en el mundo de la actuación. Tranquilos, mis amores, que no cunda el pánico. Aquí estamos como siempre para analizarlo todo, desde la A hasta la Z, y para ofrecerles la información más completa y actualizada. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la palabra despedida, en este contexto, puede tener múltiples interpretaciones. No necesariamente significa un adiós definitivo a la actuación. Podría tratarse de un cambio de rumbo, una pausa estratégica, una transición hacia nuevos proyectos o incluso una reestructuración de su carrera. En el mundo del espectáculo, las decisiones profesionales de los actores pueden ser muy diversas y pueden responder a múltiples factores. Ya sea para explorar nuevas oportunidades, para dedicarse a proyectos personales que siempre han querido realizar, para tomarse un merecido descanso y recargar energías, o simplemente para reevaluar sus prioridades. Demet, siendo una persona tan talentosa, ambiciosa y con una trayectoria tan exitosa, es totalmente lógico que esté en constante búsqueda de nuevos desafíos y que se preocupe por evolucionar como artista. No podemos olvidar que la industria del entretenimiento es un entorno exigente y, a veces, es necesario parar para no caer en la saturación o en la repetición de roles. Pero ¿cuáles son los factores concretos que podrían estar influyendo en esta supuesta despedida? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, por supuesto, pero siempre con bases sólidas y analizando todas las posibilidades. Una de las razones más plausibles es, sin duda, el ámbito laboral. Demet ha estado trabajando sin parar durante años, protagonizando novelas y películas que han tenido un impacto significativo en el público y que la han catapultado al estrellato internacional. Recordemos que tras el éxito de Erkenci, su fama trascendió las fronteras turcas y llegó a oídos de millones de personas en todo el mundo. Ha sido una época de intenso trabajo y dedicación, y es totalmente comprensible que en algún momento sienta la necesidad de tomarse un tiempo para descansar, para recargar energías y sobre todo para elegir con mayor cuidado sus próximos proyectos. La industria del entretenimiento es un torbellino de trabajo y compromisos, y es importante que los actores se tomen el tiempo necesario para cuidar su bienestar físico y mental, y para no caer en la sobreexposición. Además, el tipo de proyectos que escoge Demet también es un factor relevante. Después del fenómeno de Erkenci, muchas actrices y actores tienden a ser encasillados en un cierto tipo de rol, a menudo muy similar al que les dio fama y reconocimiento. Esto puede ser una bendición al principio, pero también puede limitar su capacidad de explorar diferentes facetas de su talento y de demostrar su versatilidad. Demet, con su deseo de crecer como actriz y de romper barreras, es lógico que busque papeles que la desafíen, que la saquen de su zona de confort y que le permitan explorar diferentes emociones y personalidades. Tal vez esté esperando el proyecto perfecto, aquel que le permita brillar aún más, que le ofrezca un personaje con una historia profunda y compleja, y que le permita demostrar todo lo que puede dar como actriz. Un papel que le permita romper con los estereotipos y consolidarse como una intérprete de renombre internacional. Y honestamente creo que se lo merece. Tiene el talento, la dedicación y el carisma para lograrlo. Otro
que podría estar influyendo en esta supuesta despedida, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es el ámbito personal. La vida sentimental de Demet siempre ha sido objeto de interés público, y es que, como todos sabemos, el chisme y la curiosidad son inherentes a la naturaleza humana. Su relación con el cantante Othman Koch, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2022 en una espectacular ceremonia, fue todo un acontecimiento y acaparó portadas en revistas y periódicos de todo el mundo. Las fotos de la boda, con Demet luciendo un vestido de ensueño, se viralizaron en cuestión de horas. Y lamentablemente, como muchos de ustedes ya saben, el matrimonio llegó a su fin en mayo de 2023. Un divorcio siempre es un momento difícil, y más aún cuando se es una figura pública. Este evento, por supuesto, tuvo un impacto en la vida personal y posiblemente también en la profesional de Demet. Una ruptura matrimonial, especialmente cuando se es una figura pública, puede generar mucha presión, estrés y una gran exposición mediática. Es natural que Demet haya necesitado tiempo para procesar la situación, para sanar las heridas y para centrarse en sí misma. La vida privada de una persona, por muy famosa que sea, merece respeto y privacidad. Es totalmente comprensible que, después de un momento tan delicado, haya decidido priorizar su bienestar emocional y tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus deseos y objetivos. Quizás después de este difícil momento, haya sentido la necesidad de un cambio, de un nuevo comienzo, tanto en su vida personal como en su carrera. Un cambio que le permita reencontrarse consigo misma, fortalecerse y encontrar un nuevo equilibrio. Y aquí volvemos a la idea de la despedida, pero vista desde una perspectiva diferente. Tal vez Demet necesite un cambio, un nuevo comienzo, un reseteo, tanto en su vida personal como en su carrera. Y claro, no podemos descartar la posibilidad de que esté preparando algo grande. En el mundo del espectáculo, las sorpresas son el pan de cada día. A veces los actores y las actrices prefieren mantener sus proyectos en secreto para generar expectación y para evitar que las expectativas del público influyan en el resultado final. Quizás Demet esté trabajando en un proyecto secreto, una película, una serie para una plataforma de streaming, o incluso en algo completamente diferente como un proyecto musical, una línea de moda, o incluso una incursión en el mundo de la producción. Tal vez esta despedida sea solo una estrategia de marketing, un truco para generar expectación y para mantener a sus fans al borde del asiento. Una forma de generar más interés en su figura y de crear un aura de misterio que atraiga aún más la atención del público. Ojalá, porque yo quiero ver más de ella. Quiero verla triunfar y seguir demostrando su talento. Es importante recordar que al final del día, la decisión es de Demet. Ella es la que decide qué camino seguir, cómo manejar su carrera y cómo vivir su vida personal. Nosotros como fans solo podemos apoyarla, respetarla y admirar sus decisiones. Cada persona tiene el derecho a elegir el rumbo que quiere para su vida. Y eso, mis amores, es lo más importante. Pero claro, eso no significa que no podamos especular, soñar y fantasear con sus próximos proyectos, ¿verdad? Los fans siempre tenemos derecho a soñar y a imaginar el futuro de nuestros ídolos. Es parte de la magia del mundo del espectáculo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La supuesta despedida de Demet Özdemir es un tema complejo que involucra factores laborales, emocionales y personales. Es posible que esté buscando nuevos desafíos, que necesite un tiempo para sí misma, o que esté preparando algo grande que nos sorprenderá a todos. La realidad es que no tenemos todas las respuestas, y solo el tiempo nos dirá qué está pasando realmente. Lo único que podemos hacer es esperar pacientemente, seguir admirando su talento y su belleza, y estar atentos a las novedades. Además de todos los factores mencionados, es crucial considerar el contexto general de la industria del entretenimiento turca. La televisión turca, conocida por sus producciones de alta calidad y sus apasionantes historias, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Las series turcas como Erkencikus y Mi Hogar, Mi Destino han conquistado audiencias en todo el mundo, generando un interés sin precedentes en los actores y actrices turcos. Sin embargo, este éxito también implica una gran presión y una competencia feroz. Los actores deben estar constantemente a la altura de las expectativas, y deben adaptarse a los cambios del mercado y a las exigencias del público. En este sentido, la decisión de Demet de tomarse un tiempo, o de explorar nuevas oportunidades, podría ser una estrategia inteligente para mantener su vigencia y para asegurarse de que su carrera siga siendo exitosa a largo plazo.
En lugar de caer en la saturación y de repetir los mismos roles de Met podría estar buscando proyectos que le permitan crecer como actriz y que la diferencien de otras actrices de su generación. La industria del entretenimiento es un negocio, y la imagen y la reputación de un actor son fundamentales para su éxito. Met, con su inteligencia y su visión, seguramente está tomando decisiones estratégicas que le permitirán seguir brillando en el futuro. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la evolución de las plataformas de streaming. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max han revolucionado la industria del entretenimiento y han abierto nuevas oportunidades para los actores y actrices de todo el mundo. Las series y películas producidas para estas plataformas tienen un alcance global y pueden llegar a audiencias que antes eran inaccesibles. Met, como una actriz con reconocimiento internacional, podría estar considerando proyectos para plataformas de streaming que le permitirían explorar nuevas historias y personajes y que le darían una mayor libertad creativa. Esta podría ser una de las razones por las que su despedida no significa necesariamente un adiós definitivo a la actuación. Podría estar simplemente explorando nuevas vías y nuevos formatos. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. La vida en el mundo del espectáculo puede ser muy estresante y los actores y actrices a menudo se enfrentan a una gran presión, tanto profesional como personal. Las críticas, los rumores, la exposición mediática y la exigencia de estar siempre a la altura de las expectativas pueden afectar negativamente la salud mental y emocional. Es fundamental que los actores se cuiden, que busquen el equilibrio y que prioricen su bienestar. Si Met está buscando un tiempo para sí misma, o para reflexionar sobre su vida, es una decisión totalmente comprensible y respetable. La salud mental es primordial, y es importante que los actores se tomen el tiempo necesario para recargar energías y para cuidar su bienestar. En resumen, la supuesta despedida de Met Özdemir es un tema complejo que involucra múltiples factores. Desde la necesidad de explorar nuevos desafíos profesionales, hasta la búsqueda de un equilibrio personal y emocional, pasando por las nuevas oportunidades que ofrece la industria del entretenimiento. Lo único que podemos hacer es esperar, seguir admirando su talento y su belleza, y estar atentos a las novedades. La decisión final siempre será de Met y nosotros, como sus fans, estaremos siempre a su lado, apoyándola y respetando sus decisiones. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Met? ¿Creen que se tomará un descanso? ¿O piensan que tiene un gran proyecto entre manos? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verla hacer en el futuro? ¿Les gustaría que incursionara en el cine internacional? ¿O preferirían que siguiera protagonizando series de televisión turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a entender mejor qué es lo que les interesa y qué es lo que esperan de sus artistas favoritos. Compartan sus ideas, sus teorías, sus deseos. La conversación está abierta. Y como siempre, recuerden que este es un espacio para compartir y debatir con respeto y cariño. Todos tenemos derecho a opinar y a expresar nuestros sentimientos, siempre y cuando lo hagamos de manera constructiva y sin dañar a nadie. La comunidad que hemos creado en este canal es muy especial, y me siento muy afortunada de tenerlos a todos ustedes. Gracias por ser parte de esta familia. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún chisme del mundo del espectáculo. Activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de mis nuevos vídeos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Y recuerden, siempre es un placer compartir estos momentos con ustedes. Me encanta conectar con ustedes, leer sus comentarios, y saber que estamos juntos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao, bellezas. Los quiero.